60. Práctica del bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien tapéis la boca a la ignorancia de los hombres locos. A medida que el espíritu crece en conocimiento, más comprende el valor del tiempo y de las oportunidades que la vida mayor le proporciona, reconociendo, por fin, la imprudencia de gastar recursos preciosos en discusiones estériles y caprichosas. El apóstol Pablo recomienda sea recordado que es la voluntad de Dios que el bien se haga, imponiendo silencio a la ignorancia y a la locura de los hombres. Una contienda puede perdurar por muchos años y con graves desastres para las fuerzas en litigio. Todavía basta una expresión de renunciar para que la concordia se establezca un día. En el servicio divino es aconsejable no disputar, a no ser cuando el esclarecimiento y la energía traduzcan calidad. En ese camino, la práctica del bien es la brújula de la enseñanza. Antecediendo cualquier disputa, conviene dar algo de nosotros mismos. Eso es útil y conveniente. El bien más humilde es simiente sagrada. Convocado a discutir, Jesús se inmoló. Por haberse transformado él mismo en divina luz, nos dominó las tinieblas de la ignorancia humana. No parlamento con nosotros, en vez de eso nos convirtió. No reclamó comprensión, entendió nuestra locura, localizó nuestra ceguera y nos amparó aún más. 61. Ministerios. Cada uno administre a los demás el don como lo recibió, como buenos dispensadores de las múltiples formas de la gracia de Dios. Pedro 4:10. Toda criatura recibe del Supremo Señor de don de servir como un ministerio esencialmente divino. Si el hombre promueve tantos problemas de solución difícil en sus luchas sociales, es que no se capacitó aún de tan elevada enseñanza. El cuadro de la evaluación terrestre presenta la división entre los que denomináis magnates y proletarios, por cuanto, de modo general, no se entendió hasta ahora en el mundo la dignidad del trabajo honesto, por más humilde que sea. Es imprescindible que haya siempre profesionales de limpieza pública, desbravadores de tierras insalubres, jefes de fábricas, trabajadores de imprenta. Los hombres lo comprendieron aún que la oportunidad de cooperar en los trabajos de la tierra los transforma en dispensadores de la gracia de Dios. Pero llegará la época en que todos se sentirán ricos. La noción de capitalista y operario estará renovada. Se entenderá ambos como eficientes servidores del Altísimo. El jardinero sentirá que su ministerio es hermano de la tarea confiada al gerente de la usina. Cada cual administrará los bienes recibidos del Padre en su propia esfera de acción, sin la idea egoísta de ganar para enriquecerse en la tierra, sino de servir con provecho para enriquecer a Dios. (62) Parentela. Y le dice: sal de tu tierra y de entre tu parentela, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Hechos 7:3. En los círculos de la fe, varios candidatos en la posición de discípulos de Jesús se quejan de la sistemática oposición de los parientes,
con respecto a los principios que esposaron para las adquisiciones de orden religioso. No siempre los lazos de sangre reúnen a las almas esencialmente afines. Frecuentemente, por las imposiciones de la consanguinidad, grandes enemigos son obligados al abrazo cotidiano bajo el mismo techo. Es razonable sugerir una división entre los conceptos de familia y parentela. El primero constituirá el símbolo de los lazos eternos del amor, y el segundo significará el crisol de luchas a veces acerbas en que debemos diluir las imperfecciones de los sentimientos, fundiéndolos en la liga divina del amor hacia la eternidad. La familia no sería la parentela, pero la parentela se convertiría más tarde en las santas expresiones de la familia. Recordamos tales conceptos a fin de despertar la vigilancia de los compañeros menos avisados. Camino de Jesús, será útil abandonar la esfera de maledicencias e incomprensiones de la parentela y pautar los actos en la ejecución del deber más sublime, sin olvidarse de la simplificación, por cuanto, así, el aprendiz fiel estará exhortándola sin palabras a participar de los derechos de la familia mayor, que es la de Jesucristo. 63. ¿Quiénes sois? Mas el espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús y bien sé quién es. Pablo: mas vosotros, ¿quién sois? Hechos 19:15. Cualquier expresión de comercio tiene sus bases en el poder adquisitivo. Para obtener es preciso poseer. En el intercambio de los mundos terrestres y espiritual, el fenómeno obedece al mismo principio. En las operaciones comerciales de César se requieren monedas o expresiones fiduciarias en efigies e identificación correspondientes. En las operaciones de permuta espiritual se requieren valores muy individuales con las señales de Cristo. El dinero de Jesús es el amor. Sin él no es lícito aventurarse alguien al sagrado comercio de las almas. El versículo nombrado aquí constituye benéfica advertencia a cuantos, para el esclarecimiento de los demás, invocan al Maestro sin títulos vivos de su escuela de sacrificio. Mayormente en lo que se refiere a las relaciones con el plano invisible, manteniendo cuidado por evitar afirmaciones desordenadas. No os aventuréis al movimiento sin el poder adquisitivo del amor de Jesús. El Maestro es igualmente conocido de sus infelices adversarios. Los discípulos sinceros del Señor son observados por ellos también. Los enemigos de la luz les reconocen el sublime valor. Cuando os dispusierais, por tanto, a ese género de trabajo, no olvidéis vuestra propia identificación, porque probablemente seréis interpelados por los representantes del mal, que os preguntarán quiénes sois. 64. El tesoro mayor. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús. Lucas 12:34. En el mundo, los templos de la fe religiosa, al ser consagrados a la divinidad del Padre, son departamentos de la casa infinita de Dios, donde Jesús suministra sus bienes a los corazones de la tierra, independientemente de la escuela de creencia a la que se afilien. A esas subdivisiones del eterno santuario comparecen los tutelados de Cristo en sus diferentes grados de comprensión. Cada cual instintivamente revela al Señor dónde colocar su tesoro. Muchas veces, por eso mismo, en los diversos recintos de su casa, Jesús recibe sin respuesta las súplicas de innumerables creyentes de mentalidad infantil, contradictorias o contraproducentes. El egoísta habla de su tesoro exaltando las posesiones precarias. El avariento se refiere a mezquinas preocupaciones. El gozador demuestra apetitos insaciables. El fanático repite pedidos locos. Cada cual presenta su capricho herido como si fuese el dolor mayor. Cristo les oye.
las solicitudes y espera la oportunidad de darles a conocer el tesoro impredecible. Oye en silencio, porque la hierba tierna pide tiempo destinado al proceso evolutivo y espera confiado por cuanto no prescinde de la colaboración de los discípulos resueltos y sinceros para la extensión del divino apostolado. En el momento adecuado surgen esos a su influjo sublime y el paisaje de los templos se modifica. No solo creyentes que comparecen para la rogativa son trabajadores decididos que llegan para el trabajo, llenos de coraje, dispuestos a morir para que otros alcancen la vida. Ejemplifican la renuncia y el desinterés, revelan la voluntad del Padre en sí mismos y con eso aplican en el mundo la comprensión del mayor tesoro, sintetizado en la conquista de la luz eterna y del amor universal, que ya les enriquece el espíritu engrandecido. Pedir. 65. Pedir. Leyó Jesús respondiendo: les dicen, no sabéis lo que pedís. Mateo 20:22. La mayoría de los creyentes se dirige a la casa de oración con el propósito de pedir alguna cosa. Raros son los que comparecen en la verdadera actitud de los hijos de Dios, interesados en los sublimes deseos del Señor en cuanto a la mejoría de conocimientos, a la renovación de valores íntimos, al aprovechamiento espiritual de las oportunidades recibidas del más alto. A rigor, los hombres deberían reconocer en los templos el lugar sagrado del Altísimo, donde deberían aprender la fraternidad, el amor, la cooperación en su programa divino. Casi todos, sin embargo, prefieren el acto de insistir, de porfiar, de imponerse al paternal cariño de Dios, en el sentido de sobornarle el poder infinito. Pedigüeños inveterados abandonan en la mayor parte de las veces el trazo recto de sus vidas en virtud de la suprema rebeldía en las relaciones con el Padre. Tanto reclaman que les es concedida la experiencia deseada. Sobrevienen desastres, surgen los dolores, enseguida aparece el tedio que es siempre hijo de la incomprensión de nuestros deberes. Provocamos ciertas dádivas en el camino, nos adelantamos a la solicitud de la herencia que nos corresponde, exigiendo prematuras concesiones del Padre a la manera del Hijo pródigo, mas el desencanto constituye en veneno de la imprevisión y de la irresponsabilidad. El tedio representará fruto amargo de la precipitación de cuantos se lanzan sobre patrimonios que no les competen. 66. ¿Cómo pides? Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo se cumpla. Jesús, Juan 16:24. En muchos rincones encontramos criaturas desencantadas de la oración. ¿No prometió Jesús la respuesta del cielo a los que pidieran en su nombre? Muchos corazones permanecen desalentados porque la muerte les robó a un ser amigo, porque desastres imprevistos les surgieron en la senda común. Entre tanto, repetimos que el Maestro Divino enseñó que el hombre debería solicitar en su nombre. Por eso mismo, el alma creyente, convencida de su propia fragilidad, debería interrogar a la conciencia sobre el contenido de sus rogativas al Supremo Señor, en el mecanismo de las manifestaciones espirituales. ¿Estará suplicando en nombre de Cristo o de las vanidades del mundo? Reclamar en virtud de los caprichos que oscurecen los caminos del corazón es lanzar a divino sol el polvo de las inquietudes terrenas. Pero pedir en nombre de Jesús es aceptar la voluntad sabia y amorosa, es entregarnos de corazón para que nos sea concedido lo necesario. Solamente en ese acto de comprensión perfecta de su amor sublime encontraremos el gozo completo,
la infinita alegría. Observa la sustancia de tus oraciones. ¿Cómo pides? ¿En nombre del mundo o en nombre de Cristo? Los que se revelan desanimados con la oración confiesan la infantilidad de sus rogativas. Tengamos pues cuidado en pedir, porque encima de todo debemos solicitar la comprensión de la voluntad de Jesús a nuestro respecto. 67. Los vivos del más allá. Y estaban hablando con él dos varones, que eran Moisés y Elías. Lucas 9:30. Varias escuelas religiosas, defendiendo tal vez determinados intereses del sacerdocio, aseguran que el Evangelio no presenta base al movimiento de intercambio entre los hombres y los espíritus desencarnados que los precedieron en la jornada del más allá. Entre tanto, en este pasaje de Lucas vemos al maestro de los maestros hablando con dos entidades llegadas de la esfera invisible, de la que el sepulcro es la puerta de acceso. Además, en diversas circunstancias encontramos a Cristo en contacto con almas perturbadas y perversas, aliviando los padecimientos de infortunados perseguidos. Todavía la mentalidad dogmática encontró ahí la manifestación de Satanás, enemigo eterno e insaciable. Aquí, sin embargo, se trata del sublime acontecimiento en el Tabor. No vemos ninguna demostración diabólica, y sí dos espíritus gloriosos en conversación íntima con el Salvador, y no podemos situar el fenómeno en asociación de generalidades, porque los amigos del otro mundo que hablaron con Jesús en el monte fueron debidamente identificados. No se registró el hecho, declarándose, por ejemplo, que se trataba la visita de un ángel, sino de Moisés y del compañero, dándose a entender claramente que los muertos vuelven a su nueva vida, vuelven de su nueva vida. 68. Más allá del túmulo. Y si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo, 1 Corintios 5:13. Teólogos eminentes, intentando armonizar intereses temporales y espirituales, oscurecieron el problema de la muerte, imponiendo sombrías perspectivas a la simple solución que les es propia. Muchos de ellos situaron las almas en determinadas zonas de punición o expurgación, como si fueran absolutos señores de los elementos indispensables al análisis definitivo. Declararon otros que en el instante de la gran transición se sumerge el hombre en un sueño indefinible hasta el último día consagrado al juicio final. Hoy, no obstante, reconoce la inteligencia humana que la lógica evolucionó con todas las posibilidades de observación y raciocinio. Resurrección es vida infinita, vida es trabajo, júbilo y creación en la eternidad. ¿Cómo calificar la pretensión de aquellos que designan vecinos y conocidos para el infierno ilimitado en el tiempo? ¿Cómo cree permanezcan adormecidos millones de criaturas aguardando el minuto decisivo del juicio, cuando el propio Jesús se afirma en actividad incesante? Los argumentos teológicos son respetables, no obstante, no debemos despreciar la simplicidad de la lógica humana. Comentando el asunto puertas adentro del esfuerzo cristiano, somos obligados a reconocer que los negadores del proceso evolutivo del hombre espiritual después del sepulcro se definen contra el propio Evangelio. El maestro de los maestros resucitó en trabajo edificante. ¿Quién de ese modo atravesará el portal de la muerte para caer en ociosidad incomprensible? Somos almas en función de perfeccionamiento, y más allá del túmulo encontraremos la continuación del esfuerzo y de la vida. 69. Comunicación. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar si los espíritus son de Dios. 1 Juan 4:1.
Los nuevos discípulos del Evangelio, en sus agrupaciones de intercambio con el mundo espiritual, casi siempre manifiestan ansiedad en establecer claras y perfectas comunicaciones con el más allá. Si muchas veces aparecen fracasosos en ese particular, si los experimentos son fallos de éxito, es que en la mayoría de los casos el indagador obedece mucho más al egoísmo propio que al imperativo edificante. El propósito de exclusividad en ese sentido abre larga puerta al engaño. A través de ella, mal hecho con instrumentos nocivos, pueden penetrar el templo, toda vez que el aprendiz cerró los ojos al horizonte de las verdades eternas. Bella y humana, la dilatación de los lazos de amor que unen al hombre, el hombre encarnado, a los familiares que lo precedieron en la jornada del más allá del túmulo. Pero es inaceptable que el estudiante obligue a quien le sirvió de padre o de hermano a interferir en las situaciones particulares que le corresponde. Habrá quien dispense la luz en las asambleas de los hombres sinceros, El programa de semejante asistencia, con todo, no puede ser sustancialmente organizado por las criaturas muchas veces inconscientes de las propias necesidades. En virtud de eso, recomendó el apóstol que el discípulo esté atento no para quien hable, sino para la esencia de las palabras, a fin de certificarse si el visitante viene de Dios.